Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van pasando la cuarentena? Dios los bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre... ¿se acuerdan cuando Jesús comenzó a caminar de repente sobre las aguas que estaban con bastante tempestad y de repente se les apareció a los discípulos y ellos se asustaron y dijeron un fantasma? ¿Cuántas cosas habían pasado con Jesús y aún así no reconocieron o no le conocieron o le reconocieron? ¿No? Hasta después. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, pero vamos a leer el pasaje donde se encuentra eso. Eso está en Mateo capítulo 14. Si buscamos en Mateo capítulo 14 desde el versículo 22 hasta el versículo 32. ¿Sí? Son 10 versículos. Vamos a primero empezar a leerlo, a ver qué es lo que dice. Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, dio voces, comenzó a gritar, ¿no? Al momento Jesús, extendiendo la mano, versículo 31, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien, acá vemos que cuántas cosas habían pasado, ¿no? Los discípulos con Jesús ya. Acababan de ver la alimentación de los 5,000. Cómo Jesús había multiplicado, ¿no?, los peces y la comida para que alcance y hasta sobró. Y vemos cómo los discípulos, viendo muchas cosas que Jesús había hecho y seguía haciendo, no creían que era Jesús. Y Pedro todavía le dice, si eres tú, que yo ande sobre el mar, no sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Y bueno, Pedro creyó y caminó. Bueno, este video lo voy a hacer un poquito más corto, pero que otras veces. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en las circunstancias que ellos estaban viviendo, nosotros realmente somos iguales y actuamos muchas veces de maneras iguales a como ellos actuaron. Ellos estaban pensando, cuando estaban con Jesús, junto a Él, con Él, caminando con Él, yendo de arriba para abajo con Él, estando con Él cuando Él hacía los milagros. Pero cuando ellos se alejaron de Jesús, o sea, se les olvidó todo lo que habían visto, oído y aprendido de Jesús, ¿no? Hasta Pedro lo vemos. Y hay algo muy interesante cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua. De repente lo hizo, no por su poder, por el poder de Dios. Jesús le permitió que andase sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Hasta que se acercó a Jesús, de repente comenzó a hundirse. ¿Por qué creemos que se comenzó a hundir? Lo que pasa es que Pedro
quitó los ojos de Jesús. Comenzó a mirar a todo lugar. Uy, el mar, mira la ola tan grande que viene. Uy, mira esa otra ola. Y comenzó a desesperarse. Comenzó a notar las circunstancias que lo rodeaban. Miraba que había tempestad a la derecha, tempestad a la izquierda, tempestad a sus espaldas. Pero a quien tenía al frente era a Jesús, que estaba dispuesto a ayudarle, y al fin lo hizo. Pero aún así, estando con Jesús, miró las circunstancias que lo rodeaban por adelante, por los costados, por atrás, y comenzó a dudar. ¿Por qué comenzó a dudar? ¿Por qué sabemos que comenzó a dudar? Fácil, porque Jesús le dijo, ¿por qué tienes poca fe? Exactamente le dijo, vamos a buscar, dice, extendiendo la mano, asió de él, ¿no? O sea, lo sujetó, ¿no? Y le dijo, hombre de poca fe, el versículo 31. ¿Por qué dudaste? Entonces, muchas veces, particularmente yo, yo he visto muchos milagros de Jesús, de Dios, en mi vida personal, familiar y en muchas circunstancias. Y al día siguiente, otra vez, a pesar de haber visto lo que vi, otra vez mi corazón estaba lleno de dudas y estaba lleno de temores. Jesús me decía en oración y también en mi corazón, porque había un sentimiento en el interior mío que tenía paz. Pero como cuando comenzaba a pensar en esas cosas, cuando comenzaba nuevamente mi cabeza a dar vuelta, en lugar de descansar en Dios, de descansar en su palabra y alimentarme y nutrirme de Él, cuando comenzaba otra vez y otra vez a dar vueltas mi cabeza, venía la desesperación. Y sabiendo que Dios ya me había sacado muchas veces de cosas iguales, peores o menores, pero me había rescatado, yo estaba en la misma posición en la que estuvo Pedro. Y creo que así como cristianos, la mayoría de nosotros a veces nos sentimos. En esta pandemia que estamos viviendo, estamos muchas veces mirando lo que nos rodea. Muerte, enfermedad, peste, está dando la vuelta alrededor y nosotros nos estamos simplemente poniendo a pensar en esas cosas y muchas veces nos fortalecemos con palabras de otros hermanos, como muchas veces cuando nosotros estamos fuertes, los hermanos se fortalecen con nuestras palabras. Pero en algún momento, sean los hermanos, sea yo, sea cualquiera que sea, seas tú, en algún momento, en esta circunstancia de la pandemia o en otra, dudamos todos. Y es ahí donde dice, qué poca fe tenemos. ¿Por qué dudamos? Es algo muy interesante que yo me he puesto a pensar, o sea, y no recién, años de cristianismo, de ministerio. Me pongo a pensar, pero yo sé que Dios me ha sacado de peores. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué esta desesperación? Y es que como humanos no podemos dejar de evitar que estas cosas estén dando vueltas. Pero si nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, estamos en constante oración con Dios, estamos en constante comunión con Él, es que podemos salir vencedores y Dios nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos vivimos estresados por las circunstancias, por esta pandemia. Muchos vivimos rodeados de esas inseguridades. Vemos gente morir a nuestra derecha, vemos gente morir a nuestra izquierda, vemos gente morir a nuestras espaldas. Y en lugar de tomar como nuestro, el Salmo 91, que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, a tu derecha, a tu diestra, a ti no te tocará, de los que confiamos en el Señor. Entonces,
realmente es cuestión de que nos pongamos a pensar, ¿sí? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? Nuestra mirada está puesta en las cosas que nos rodean. Nuestra mirada está puesta en las circunstancias que estamos viviendo, sea cual fuera que sea. Nuestra mirada está puesta en la falta de dinero, las enfermedades, o nuestra mirada está puesta en Cristo. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Tenemos que ponernos a pensar y analizar muy bien. Si tu mirada no está puesta en Jesús, comienza a leer la Biblia. Comienza a estudiar la palabra de Dios, aprende más de Él y aprende sobre la venida del Señor que ya está cercana. No seamos de esos cristianos tibios, o somos calientes o somos fríos. Hace mucho tiempo tuve una conversación con una chiquita una chica ya 16 años, 17 años, no recuerdo. Y yo le dije, fui sincero porque se estresa mucho. Esta chica se estresa bastante. Entonces, yo en una consejería que estamos teniendo en la oficina pastoral, yo le dije, bueno, ha llegado un momento, porque todo lo que le hablaba no lo entendía. Entonces, pues me llegó el momento de decirle, estás en una posición en la que tienes que elegir. O decides seguir preocupándote por los estudios, o decides seguir preocupándote por la vida, por lo que tendrás, por lo que no tendrás. Porque por gusto piensas en el día de mañana, no sabes si vas a llegar al día de mañana. No sabemos, suena feo decirlo, ¿no? Pero no sabemos. Por gusto nos afanamos por el día de mañana. Suficiente problema son los que tenemos hoy. Suficiente es lo que tenemos hoy para estarnos preocupando por el día de mañana. Entonces yo le dije, mira, es momento que tú decidas o decides entregarte por completo a Dios y seguirle, o simplemente decides no venir más porque dices que venir a la iglesia te quita tiempo, pero tú quieres venir, pero después al final me dices que no quieres venir. Había así, o sea, su cabeza estaba hecha un cambalache. Bueno, para los que no son de Perú, revuelta, ¿no? Un revoltijo. Entonces, yo le dije, mira, yo prefiero que seas fría. ¿Sabes qué? Se quedó helada. Pero yo le dije las cosas como son. Yo prefiero que seas fría. Mejor, ¿sabes qué? Si estás dudando y estás porque puso a Dios en la misma balanza que sus estudios, que sus necesidades, que sus circunstancias. Entonces, yo le dije, si tú vas a poner a Dios en la misma balanza, ya te estás equivocando. Y obviamente le había hablado muchas cosas antes, pero estaba cerrada en las circunstancias que estaba viviendo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor ya no vengas a la iglesia. ¿Sabes qué? Olvídate de Dios. ¿Sabes qué? Olvídate de todo. Ya no vengas más. Haz tu vida. ¿Sabes por qué? Porque prefiero que seas fría a que seas tibia. A que seas una cristiana de las que dices ser cristiana, pero no lo eres. Entonces, en verdad yo prefiero que seas fría a que seas tibia. Y es bíblico. Porque dice Dios que o bien eres frío o bien eres caliente. Porque por tibio te vomitaré de mi boca. Qué feo ser el vómito de Dios. Mejor te fuera a ser frío. Yo le dije a la chica, ¿sabes qué? Olvídate de Dios. Preocúpate por tus cosas. Si para ti son más importantes, haz tus cosas. Ella se olvidó. Dejó de venir a la iglesia y comenzó a preocuparse en sus cosas. Pero, ¿cómo es Dios? A los pocos meses, ella nuevamente comenzó a querer aprender más de Dios. Comenzó a querer a meterse más a las cosas de Dios. Y es que muchas veces es así. No es cuestión de que
no queremos aprender o estudiar de Dios. Es cuestión también de madurez espiritual, de saber qué es lo que queremos para nuestras vidas, de creer que lo que estamos deseando es lo más importante, de creer que todas las cosas de este mundo pesan lo mismo y ponerlas en la misma balanza que Jesús, que Dios. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. No podemos comparar nada de lo que hay en este mundo con Dios. O somos de Dios o somos del mundo, pero no seas tibio. Al final, gracias a Dios, esta chica se dio cuenta y regresó. No digo acá a la iglesia, o sea, venía acá a la iglesia, sí, pero regresó nuevamente a enderezar su camino, porque se dio cuenta de las circunstancias. Y como dije hace un rato, muchas veces también nuestro carácter nos confunde, porque a veces somos ansiosos por naturaleza. Hay unos que son más nerviosos que otros, hay unos que son más fríos, y no hablo del estado espiritual, sino del carácter, ¿no? De que miramos las cosas más derechas, otros más flexibles, otros somos legalistas, otros somos flexibles. Y es que nuestro carácter, Dios lo moldea para que conforme a Él, como nos hizo, nosotros le sirvamos. Hay muchos. Yo en una ocasión, conversando con mi primo, que también es pastor, él está en la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, y me dijo el otro día, bueno, no el otro día, hace meses, estamos mayo, en enero, mire cuánto tiempo de la cuarentena ya estamos, y se pasa y uno ni se da cuenta, ya vamos a estar casi medio año, en un par de meses o un mes y medio. Qué rápido pasa el tiempo, pero en fin. Y me decía que algo muy interesante que nunca me había puesto a pensar. Hay muchos pastores que no están hechos para ser pastores titulares de una iglesia, para llevar una congregación. Hay muchos pastores que sirven más como apoyo, como consejeros quizás, pero no son pastores de púlpito, no son pastores que puedan predicar, porque cada uno tenemos diferentes dones y talentos. Entonces, realmente me puse a pensar profundamente en eso, porque nunca me había puesto a pensar en eso. Y es cierto. Y yo he vivido y he convivido con muchos de estos tipos de pastores. Y hay pastores en realidad que son muy buenos hablando, son muy buenos aconsejando, pero que no pueden pararse en un púlpito porque no pueden hablar la forma correcta como son. Como hay muchos pastores que pueden hablar muy bien y se hacen entender muy bien en el púlpito, pero sin embargo al momento de dar consejos a veces meten las patas, las cuatro. Lo mismo pasa con los diferentes dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo somos, para dejar actuar a Dios, al Espíritu de Dios en nosotros, para que nos lleve y nos guíe a donde quiera que actuemos, en donde quiera que actuemos y como quiera que actuemos, para llevar la palabra de Dios. Entonces no importa si eres muy nervioso, no importa si eres muy calmado, no importa si eres muy frío, no en el estado espiritual, vuelvo a repetir, sino de que no eres tan amable quizás, pero no porque no lo seas, sino porque eres seco, ¿no? Así se dice acá en Perú, no sé cómo se diga en otros lugares. O puedes ser muy cariñoso y muy amigable, muy extrovertido. O puedes ser muy renegón. Yo soy renegón, ¿no? Me he calmado un poquito con los años, pero sigo. Y es bastante lo que lucho. Y realmente Dios sigue trabajando en mí, en ese aspecto también. No, me ha dado dos lindas hijas que las amo muchísimo, que todos los días ponen a prueba esa, esa parte en mí, de trabajar en mí, ¿no? Ah, pero, hermanos, cuando comenzamos a mirar las circunstancias que nos rodean, es ahí donde fallamos. No quitemos los ojos de Jesús.
Utilicemos los dones y talentos que Él nos ha dado. Dejemos que Él los moldee, nos moldee a nosotros, para nosotros trabajar en la forma en la que Él quiere que trabajemos. Y seamos de apoyo, seamos de ayuda a los demás hermanos que en algún momento van a necesitar de nosotros, así como nosotros en algún momento vamos a necesitar de ellos. Y no miremos por sobre el hombro a nadie, no subestimemos a nadie, porque no sabemos si Dios tiene palabra para nosotros a través de esas personas. Dios utiliza hasta gente que no es cristiana para hablarte, ¿sabes? Dios utiliza. Y lo utiliza más frecuentemente de lo que tú piensas. Entonces, ponte a pensar. En estos tiempos de pandemia, de enfermedad, ¿estás viviendo de acuerdo a las circunstancias que te rodean? ¿O estás viviendo conforme al corazón de Dios, teniendo los ojos puestos en Jesús? Dios te bendiga.